Yo siempre trato de ponerme del lado del árbitro, primero para llevar la contra y segundo porque realmente me parece una labor de justicia, ¿no? Porque la tiene muy complicada y es el tipo al que todo el mundo, del que todo el mundo se queja y al que nadie agradece. Pero dentro de la dificultad de ser árbitro, es que lo más fácil es, se perdió tanto tiempo, añado tanto tiempo, ¿no? Eso a mí me Claro. agobia mucho, ¿no? El hecho de, en este caso no, pero muchas veces, solamente una revisión VAR te toma 4 minutos y al final agregaste 3 minutos, es decir, agregaste menos de lo que te tomó la revisión de VAR, menos todo lo que pasó además de la revisión VAR. Pasa muchísimo. Entonces, las cosas más fáciles del arbitraje, contarle los segundos al portero para que no infrinja el reglamento, tomar el tiempo de manera correcta para compensar cuando llega al tiempo reglamentario, no lo hacen. Yo siento que Guatemala le pudiste haber dado 5, 10, 20, 30 minutos y que iba a ser muy difícil que consiguiera ese segundo gol. Que sí consiguió el primero, que estuvo bien, que todavía le quedaban 10 minutos, pero nunca se sintió tampoco, honestamente, que era inminente, que si le dabas 2 o 3 minutitos más, Guatemala iba a empatar. A ver, pero Barak. Es una cuestión de lógica y de sentido común y de esperanza, ¿no? Y vaya que si Guatemala llegó hasta aquí es por la esperanza y por la moral y por el pensar, podemos. Claro que merecieron esos 2 minutos extra, pero no podemos reducir el no pase de Guatemala a la final a que el árbitro no hizo bien su trabajo en el sentido que claramente no lo hizo bien. Ahora, tengo una sensación por tu comentario, Barak, que no le días ninguna chance a Guatemala, si hubiese adicionado, decías, hasta 30 minutos. A ver, Fritz saca una pelota al tiro de esquina que se metía al lado del poste, y era el 2-2, cuando estábamos, ¿qué? Minuto 89, minuto 90. Morales. Sí, sí. Es el remate Morales, es cierto, lateral por izquierda. Entonces, lo podría haber empatado Guatemala. No es que sabíamos que lo iba a empatar seguro, bueno, el fútbol no hay nada seguro, ni que lo estaba peloteando, pero por la actitud de Estados Unidos, como se presentaba el partido, cada minuto podía ser vital y de repente Guatemala, que casualmente había encontrado en Ordóñez, en Escobar, en jugadores habilidosos, encaradores que pueden hacer diferencia en espacios reducidos, la presencia de Santís, o sea, la chance de empatarlo no era remota, existía. A ver, siempre existe una chance, pero si nos vamos no a la ilusión, a las ganas que teníamos todos de que Guatemala, o casi todos, de que Guatemala mandara penales, Hernán, Guatemala en todo el segundo tiempo tiró 2 veces a portería, y una de ellas fue el gol, en 45 minutos, entonces, más lo que añadieron en 49. No, desde un punto de vista matemático, las probabilidades de que metiera Guatemala gol con 2 o 3 minutos más de añadido son muy limitadas. Y estamos de acuerdo, o sea, ni siquiera vale la pena discutir porque estamos de acuerdo en el fondo, ¿no? A Guatemala le diste haber dado más tiempo y Guatemala pudo haber empatado con esos 2, 3 minutos. Pero yo creo que el análisis de fondo es saber, seamos honestos, Guatemala en todo el segundo tiempo, por poco que hiciera Estados Unidos, tiró 2 veces. Pero fueron 4 tajadas de Fritz, no pudo haber tirado 2 veces. No, tiró 2 veces. No, pero 2 veces en todo el partido. En el segundo tiempo tiró 2 veces. En el segundo tiempo. No. Ok. En total fueron 4 tajadas. Pero estamos hablando de 45 minutos, tiró 2 veces. Entonces, pensar que en 2 minutos más vas a tirar otras 2 veces es complicado. Es que la clave está en una de las cosas que decía. Pero como quedó el partido y como había terminado el anterior contra Canadá, yo sentía que sí lo iban a repetir, que la película ya la habíamos visto y se iba a repetir. Yo estaba convencida de eso. Pero el problema es lo que ha dicho Hernán, que en vez de buscar balones rasos, fijaos cómo se genera el gol, con Ordóñez creo que es, recibiendo, o el propio Escobar, uno de los dos, estaban los dos juntos, recibiendo a la espalda de los centrocampistas de Estados Unidos y con un pase rompiendo líneas, pero un pase por abajo. Esa fue la única vez en el tramo final de partido que Guatemala intentó una acción combinativa. Guatemala lo buscó todo a los centros, por eso Pochettino reacciona y mete a Zimmerman, que si algo tiene es cabeza, almendra, para sacar los centros laterales que le venían por los costados y acaba cerrando con defensa de 5, metiendo a Tolkien en la izquierda y dejando a Freeman en la derecha para cerrar, para prever ese escenario de centros al área, que es lo más previsible cuando un equipo va perdiendo. Pero Hernán ha dicho una cosa que tiene toda la razón del mundo. En vez de probar eso, la calidad de Ordóñez y de Escobar en espacios interiores, en acciones combinativas, fue por la ruta más fácil cuando estás desesperado, que es centrar balones. Y ahí es donde entra Barak teniendo la razón.
sea, da la sensación de que con la estrategia que eligió Guatemala para intentar empatar el partido, aunque le hubieras dado 3-4 minutos más, era muy difícil creer que hubiera podido generar una oportunidad clara, porque lo que realmente le hubiera hecho daño a Estados Unidos es que le combinaran por dentro, que le buscaran la espalda, como sucedió en la jugada del gol, a los centrocampistas. Sí, Claro. no tiene delanteros altos Guatemala, no tiene delanteros que puedan ganar. Y los 3 centrales de Estados Unidos que han cerrado eran Exacto. los 3 como Barak, pero así, o sea, es una cosa, sí. Claro, pero Guatemala tuvo en total 8 remates más que los Estados Unidos en todo el partido. O sea, ¿cómo no creer que iba a entrar en algún momento? Por eso yo decía que a mí me gustó que cuando se vieron abajo por 2 goles, yo vi una reacción de Guatemala. O sea, no que se cayeron y se dejaron morir, no. Reaccionaron, pero fallaron en la contundencia. No, claro. Y ya en los últimos 10 minutos fue cuando empezó el bombardeo y en algún momento le iban a terminar metiendo. Cuando hablamos Pero se acabó el de tiempo. reacción tardía, es que ese 2-1 que mereció Guatemala mucho antes, llega al minuto 80, ¿no? Pero está claro que Guatemala incluso, claro, por muchos factores, empezando por el físico, Guatemala estuvo mucho más cerca de anotar el gol en el primer tiempo que del segundo. Cayó en el segundo, ¿no? A final de cuentas, por la sensación, era en el primer tiempo Guatemala, así que, o sea, las estadísticas de las que hablas y las paradas y los disparos, casi todos fueron en el primer tiempo. En el segundo tiempo a Guatemala le quedó la voluntad, el orgullo, la esperanza. Anotó ese gol que nos hace pensar que se pudo ir a penales, pero en realidad fue a menos, y ese gol es la clave, ¿no? Ese 2-1 que debió caer idealmente del primer tiempo, no solamente cae en el segundo, sino que cae hasta el minuto 80 y es demasiado tarde. Mira que decía ahí un comentario, ganó el mejor Estados Unidos a media máquina. Uno piensa en esta selección de Estados Unidos, que es la B de Pochettino, que ha regresado a otra final de Copa Oro y pues están sobrados en CONCACAF, ¿no, Hernán? A ver, sí, pero también es un mal. Es cierto que están sobrados como le pasa a México. Sobrados desde el punto de vista que torneo tras torneo siempre llegan a las finales y si no llega México, Estados Unidos se mete en alguna oportunidad Panamá o Canadá, que tampoco ha llegado a muchas finales. Ya aburre, ya aburre. Sí, pero voy a lo siguiente. Por aquí. En el camino de estas selecciones están enfrentando a selecciones que la mayoría son muy inferiores. Hasta la mayoría no van a estar en la Copa del Mundo. Estados Unidos jugó con Haití, con Trinidad y Tobago, con Arabia Saudita en lo que fue la ronda de grupos, con Costa Rica, ahora con Guatemala. 5 selecciones, de las cuales quizás 2 lleguen al Mundial y van a ser de las más débiles del Mundial, del Bombo 4, Costa Rica, Arabia Saudita, si es que terminan clasificando, porque clasificaron 6 selecciones de Asia al Mundial y Arabia Saudita no clasificó. Ahora tiene que intentar entrar por la segunda ronda de clasificación por esto de la generosidad de los cupos. Costa Rica muy posiblemente clasifique, pero igual, una selección que hasta se está formando. Entonces, voy que tienen selecciones muy inferiores, que lo propio le pasa a México, que jugó con Surinam, con República Dominicana, selecciones inferiores también. Y lo propio Guatemala, nadie va a quitar que Guatemala está creciendo y dejó buenas sensaciones. O sea, la mejor Copa Oro en la historia de Guatemala, sin lugar a dudas. Después quiero dar un dato, Carolina, sobre ese tema. Pero también hay que decir que Guatemala nunca jugó una Copa del Mundo y está unos cuantos escalones por debajo de Estados Unidos, independientemente que él haya hecho partido y que haya terminado 2-1 y que lo haya arrinconado el conjunto de Pochettino. Entonces, es verdad que Estados Unidos llega a la final y habrá que ver qué pasa con México en el partido contra Honduras. Pero lo cierto es que en el camino de una y otra no le ganan a nadie. No le ganan a nadie. Claro, ahí, Caro, Alex y Hernán, dices, Caro, es que ya aburren. Y claro que aburren, por supuesto que aburren, pero a CONCACAF no le importa que aburran. A CONCACAF le importa que haya estadios semillenos en la fase de grupos y llenos a partir de cuartos y semifinales, y a partir de ahí es un éxito el torneo. Así aburran, porque realmente aburren Estados Unidos y México, porque entendiendo y aplaudiendo los tropiezos que han generado selecciones como Jamaica o como Panamá, que se han metido a la fiesta de la final en contra de la voluntad de CONCACAF, lo normal es que a media máquina, como decía el comentario, Estados Unidos acabe jugando la final con equipos B o C, y que México, con todos los problemas que son evidentes, porque más no es una percepción. Estados Unidos y México demostraron su nivel real
en partidos amistosos jugados una semana antes de la Copa Oro. Ni siquiera es una percepción de, bueno, yo creo que ante la élite sería diferente. No, ante equipos de segundo escalón europeo, Suiza le pintó la cara a ambos, ¿no? Con Turquía fue un poquito más parejo. Pero en general quedaron muy mal paradas esas dos selecciones en partidos amistosos, que tampoco son el parámetro ideal, pero es lo que hay y lo puedes contraponer con lo que es la Copa Oro. Entonces, así de floja es la Copa Oro. CONCACAF quiere que así sea, se juega cada 2 años en lugar de cada 4 años, lo que genera pues menor expectativa porque se siente que se juega siempre. Y una cosa más, aquí todos, porque con eso hemos crecido, hemos normalizado algo que para cualquier otra persona del mundo sería una locura y no tendría sentido, que se juegue siempre en el mismo país. De por sí Estados Unidos y México son superiores, muy superiores, y encima tienen la ventaja de ser anfitriones siempre. Entonces, si la Copa Oro tuviera una rotación, bueno, tiene la ¿a dónde Copa te quieres África, ir a jugarlo, Barak? ¿A dónde te quieres ir a jugarlo? Sería un reto un poquito mayor. Si ahora mismo estuviéramos hablando de Honduras, de Costa Rica, de Guatemala, de Panamá como organizadores, por lo menos ya tendrías 3 focos de atención, Estados Unidos, México y el anfitrión. Pero no existe eso. No, van a dejar que la gallina de los huevitos de oro se vaya del nido, pero a ver, del nido. El fútbol es lo que es, y aún así, pues en todo el mundo es negocio, ¿eh? Pero en África hay rotación, en Asia hay rotación, en Europa hay rotación, en CONMEBOL hay rotación, y solamente en CONCACAF no hay rotación. ¿Y cuál es la excusa para eso, Alex? No, pues que Estados Unidos tiene los mejores estadios, la mejor capacidad, tiene para elegir, o sea, puedes incluso ir variando de sedes, aunque siempre lo hagas en el mismo país, pero vas variando de sedes y tiene la ventaja de que a México también le conviene. Y si los dos grandes de CONCACAF, México y Estados Unidos, se ponen de acuerdo porque los dos teóricamente juegan de locales, ahí tienes ya la situación. Y entonces CONCACAF también dice, no, pues mira, cuanto más grandes sean los estadios, más dinero recaudamos y más dinero luego podemos repartir entre los participantes. Entonces le convienen a todos. Pero una cosa es el dinero y la otra cosa es el deporte, que van por caminos totalmente diferentes. Y luego otra cosa, hablando de localías, es una auténtica vergüenza que Estados Unidos juegue de visitante en todos los estadios en los que juega en Estados Unidos. Pero lo de hoy era clamoroso. Lo de hoy era clamoroso. Por cierto, un aplauso a todos los Guatemala que han ido a apoyar y que han ido a dar divinos. es tremendo.